Dios les bendiga, amigos y hermanos, en esta hora. Bienvenidos a Conversemos de la Biblia y seguimos con nuestro estudio de escatología. En esta ocasión vamos a tener la sección número 3 con el tema Origen del pecado desde la dimensión espiritual. Entonces sean todos bienvenidos y vamos a compartir la palabra de Dios con nosotros, nuestro pastor, el hermano Juan Vicente Orozco. Bien, buen día, bendiciones, paz de Cristo para todos los que nos acompañan y quieran acompañarnos en este recorrido que estaremos haciendo con la ayuda del Señor durante este año, seguramente en una extensión de una serie que hemos llamado escatología bíblica. En esta ocasión, pues es la tercera sección o la tercera serie que vamos a realizar y estamos tratando el tema de la escatología bíblica. Ya todos sabemos que la escatología es una rama de la teología que se encarga de buscar, investigar los resultados, los asuntos del futuro, que se encarga de mirar el orden establecido por Dios en las Sagradas Escrituras acerca del futuro. Hemos venido mirando esto desde el origen, tratando de ubicarnos para tener una contextualización de las cosas que están sucediendo y de las que están preparadas para suceder. Porque de hecho, todo en la vida tiene una razón de ser, una causa, un efecto. Y de hecho, pues se necesita tener una idea de qué fue lo que pasó para que entendamos por qué ha de pasar lo que ha de pasar. Hemos venido estudiando algunos temas de origen y la semana anterior estuvimos tratando el origen, lo que se había presentado en la tierra, el pecado y sus consecuencias y las razones por las que Cristo tuvo que venir. El asunto planteado ha estado en que, de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, Dios se proponía desde la antigüedad o desde el principio de la eternidad, se proponía recapitular todas las cosas en Cristo. Y el planteamiento fuerte es que él se proponía recapitular las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. Entonces, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10 de la siguiente manera. En la versión lenguaje actual dice: por su gran sabiduría y conocimiento, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, todas ellas, y sobre todas ellas pondrá como jefe supremo a Jesucristo. La versión que utilizamos, la 60, dice que Dios en su sabiduría nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Eso es lo que llamamos recapitular todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando los tiempos se cumplan. Luego explica cuáles cosas, dice, las que están en el cielo y las que están en la tierra.
La semana pasada estábamos viendo hacia dónde se proyecta la recapitulación o la reunión de las cosas que están sobre la tierra. Desde luego el planteamiento fue que la imagen de Dios fue deteriorada y fue cuestionada y deteriorada, y a causa de eso el Señor vino a redimir al hombre y a redimir de hecho su imagen. No vamos a tratar el tema de la imagen de Dios porque es un tema aparte. Sin embargo, hoy nos proponemos a grandes rasgos a mirar el proyecto de reunir o recapitular las cosas del cielo. Y comencemos diciendo que lo que ocurrió es que antes que el ser humano fuera creado, prácticamente antes de la creación de las cosas físicas, como la tierra y todas las cosas que hay en ella, antes de esto ya habían sido creados los ángeles, los principados y las potestades. Cuando decimos que ya habían sido creados, es porque nos basamos en la Biblia. Vamos a mirar en el libro de Job, capítulo 38, versículos 4 al 7. Le pido el favor aquí al hermano Carlos Andrés, el pastor, que por favor nos lea esa escritura. Job 38, 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Bien, este pasaje nos hace ver que cuando Dios creaba todas las cosas, ya habían sido creados los ángeles, los serafines, los querubines, es decir, todo el ejército celestial ya había sido creado. ¿Por qué decimos que ya había sido creado basándonos sencillamente en este pasaje? Porque aquí la Biblia dice, hablando Dios directamente con Job, le dice que cuando él ponía límites, cordel sobre la tierra, entonces los ángeles estaban allí haciendo fiesta. Dice, alababan las estrellas. Quiero aclarar algo aquí importante. Las escrituras en algunas partes habla de los ángeles como de estrellas. Y es importante, de ahí es importante pues de alguna manera la hermenéutica para saber cuando habla de estrellas si habla de las constelaciones o habla de los ángeles. Pero en este caso no está hablando de las constelaciones, sino que está hablando de los ángeles, como dice alguna otra versión, dice que los ángeles, estoy hablando de la versión lenguaje actual, que dice que tú estabas allí mientras cantaban. Está haciendo una aclaración, que si él estaba allí tenía mucha vida, muchos años. Y dice, tú entonces estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban, dice esta versión. Lo que nos está mostrando pues que cuando Dios creaba este universo que llamamos nuestro sistema, nuestra tierra, ya los ángeles habían sido creados. Ahora, el asunto es que en el mismo cielo, y no sabemos en qué momento ocurrió, ni sé si lo llegaremos a saber, porque esto está ocurriendo ocurrió en la eternidad. Recordemos una visión muy rápida aquí, que de acuerdo a esta línea sencilla del tiempo, el tiempo tuvo un principio y el tiempo tendrá un fin, y que
el tiempo es solo un paréntesis en la eternidad. Antes del tiempo solo existía la eternidad. Fuera del tiempo solo existe la eternidad, y después del tiempo solo existirá la eternidad. Recuerden que hay un ángel en Apocalipsis que se para con un pie en el mar y el otro en la tierra, y jura por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más. El tiempo se acabará. ¿Por qué acabará el tiempo? Porque pasaremos a la eternidad. Para que ocurra eso, desde luego, falta mucho tiempo. Por lo menos 1000 años y algo más. Entonces, todavía estamos en el recorrido. Esto que estamos haciendo es para poder tener una visión panorámica. Posiblemente la semana entrante, si Dios nos concede, entraremos ya a otra gráfica. Ya nos vamos metiendo más al tiempo actual para mostrar la escatología desde la semana 70 de Daniel. Hoy nos proponemos es mostrar que el origen del pecado ocurrió en la eternidad, en el cielo, por decir algo. No sabemos exactamente dónde queda eso, pero sabemos que no fue dentro del tiempo. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que un ángel principal de los ángeles, querubín, se rebeló contra Dios y cuestionó la autoridad de Dios. Entonces ya tenemos una causa del problema que se va a reunir o recapitular en Cristo, que la autoridad de Dios que fue cuestionada por un arcángel o un querubín grande y protector. Ahora, eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 15. Este es el origen del pecado, la degradación o el tiempo, el momento en que la autoridad de Dios fue cuestionada. Quiero hacer aclarar aquí que allá fue cuestionada la autoridad y aquí fue cuestionada la imagen y también la autoridad. Esas cosas se van a encontrar en Cristo y todavía no se han cumplido. Estamos en el proceso. Lo del Calvario, que es muy importante, lo de Cristo, esto tiene unas connotaciones trascendentales para ambas cosas, pero no es el fin del proyecto. Todavía no se ha recapitulado todo en Cristo. Eso solo se va a recapitular al final del tiempo. Hacia allá apuntamos. Por ahora estamos en la parte de la soberanía, la autoridad de Dios fue cuestionada por un querubín. Por favor, me lee Ezequiel 12, 28, 12 al 15. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. En toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, del carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bien, este pasaje nos muestra, aunque aparentemente es una endecha dirigida al rey de Tiro, sin embargo, por el contexto leído, sabemos que no se refiere a una persona. Quiero aclarar primero lo que significa una endecha
y luego las razones para decir que no se refiere exactamente al rey de Tiro, sino al diablo en este caso. Primero, una endecha es la proclamación de una verdad, de un acontecimiento triste pero cierto, y se puede dar en forma de lamentos o de cánticos. Eso es una endecha, y lo que estamos mirando aquí es una endecha. Lo que nos muestra que esa endecha no es exactamente al rey de Tiro, sino al príncipe de las tinieblas, está en que dice: perfecto eras desde el día en que fuiste creado. Es importante aclarar que el único ser, que los seres que fueron creados son los celestiales, y el único entre los seres humanos que fue creado es Adán y Eva. Los demás somos el proceso de un engendro evolutivo. Nosotros fuimos engendrados, nosotros no fuimos creados. De hecho, el rey de Tiro tampoco fue creado, fue engendrado. Pero sobre ese rey de Tiro realmente estaba gobernando este personaje llamado, en este caso, llamado príncipe o grande protector, que fue creado, y que hubieron tamboriles y que hubo una fiesta el día que el diablo fue creado, y fue creado por Dios. En Isaías nos dice que se llamaba Lucero. Isaías 14, 12 al 14. La Biblia nos dice que ese personaje tenía un nombre, Lucero, de donde también se extrae la palabra Lucifer, o príncipe de los demonios. Por favor, léame Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Este pasaje nos muestra y nos hace una especie de lamento también sobre la caída del mismo personaje. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí lo llama con el nombre de Lucero a Satanás o al diablo, de donde viene la palabra Lucifer. Quiero aclarar que cuando estoy diciendo que la autoridad y soberanía de Dios fue cuestionada, es porque el resultado, este resultado de ese querubín grande y protector, es que cuestionó a Dios, y lo cuestionó de tal manera que logró conquistarse una cantidad de ángeles. Se llevó tras sí una cantidad de ángeles que pecaron porque no conservaron la dignidad, no conservaron el puesto de honor que tenían, de acuerdo a segunda de Pedro 2:4 y San Judas 1:6. Por favor, me lee esos pasajes. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén. Bien. Estos pasajes nos muestran que hubieron unos ángeles que no guardaron su dignidad, su lugar de honor que tenían con Dios. Se rebelaron contra Dios y pecaron. Ahí dice, y pecaron. Es decir, ahí está el origen del pecado, en los ángeles, teniendo como príncipe
al lucero o a ese querubín grande y protector. Quiero rescatar de ese pasaje, especialmente de Judas, que nos dice, por favor, vuelve a leerme Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén. Esa palabra, el juicio del gran día, que en otra versión dice el gran día del juicio, nos muestra, nos hace ver una visión escatológica. Los ángeles y Satanás también van a ser juzgados. Pero todavía no es el día del juicio, es el gran día, el día en que habrá el juicio llamado el juicio final. No solamente seremos juzgados los hombres, sino que también serán juzgados el diablo y todos sus ángeles, que por cierto no son pocos, fue una gran cantidad de ángeles. Quiero aprovechar para hacer un paréntesis cuando estoy hablando de los ángeles, aunque ese tema es muy amplio. Los ángeles, tanto los ángeles de Dios como los ángeles de Satanás o del diablo que aparecen en la Biblia, aparecen las dos corrientes. Sin embargo, quiero aprovechar que estoy hablando de los ángeles y la caída de Satán, de los ángeles que pecaron, para aclarar un punto teológico que para mi concepto está muy equivocado. Hay algunos pensamientos, unas corrientes teológicas que dicen, de acuerdo a Génesis capítulo 6, que cuando se multiplicaron los hombres sobre la tierra y les nacieron hijas mujeres, que viendo los hijos de los hombres, que las hijas de Dios de los hombres eran hermosas, vinieron y tomaron de entre ellas, escogiendo entre ellas las que a ellos les pareció, y concibieron hijos con ellas. Y dice esto, habían gigantes en aquellos días y también después. Hay una corriente teológica que dice que esos hijos de Dios que escogieron a las hijas de los hombres eran los ángeles, que los ángeles que se rebelaron contra Dios, hasta llegan a decir que los ángeles vinieron y vieron las mujeres y las vieron que eran muy hermosas y hablaron con Dios y les dijeron que querían vivir con esas mujeres, amarlas, y que Dios les dijo, si ustedes se comprometen, si van a vivir con estas mujeres, entonces tendrán que morir, y que los ángeles aceptaron morir, pero casarse. Eso no tiene asidero bíblico. Esa doctrina es totalmente equivocada. Les voy a decir por qué es equivocada. Porque Dios, el Señor Jesucristo, dijo, los ángeles ni se casan, ni se dan en casamiento. Los ángeles no tienen sexualidad. Así que está totalmente equivocada y contrarrestada por las Sagradas Escrituras. Ahora, la Biblia nos deja claro que la cantidad de ángeles que arrastró el diablo o lucero o ese querubín grande y protector fue aproximadamente la tercera parte de los ángeles. Vamos a mirarlo en Apocalipsis 12, los versículos 3 y 4. Estos ángeles fue los que Satanás arrastró. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cabezas 7 diademas y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén. Esta palabra del gran dragón, que luego aparece el gran dragón y sus ángeles, una figura, y la he tomado esta cita solo para mostrar que con su cola arrastraba
la tercera parte de los ángeles, dice de las estrellas. En este caso, otra versión dice de los ángeles. Las estrellas aquí son los ángeles. Y cuando dice que lo arrastraba, es sencillamente que los convenció y se fueron tras él. Pero quiero dejar algo muy importante. Y es que bien que los arrastró con la idea y se rebelaron contra Dios. Pero hay algo extraordinario. Satanás, a pesar de haberse rebelado, siguió entrando al cielo y hablaba con Dios. Ese era un problema que estaba ahí, que vino a solucionar, uno de los problemas que vino a solucionar Jesucristo. Ahora, ¿por qué puedo decir que Satanás entraba al cielo? Porque eso nos lo dice o nos lo corrobora la Sagrada Escritura. Estoy hablando de Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por favor, me lee ese pasaje. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Amén. Ahí encontramos, y claro, en el capítulo 2 del mismo libro de Job, también los primeros versículos, tenemos los mismos encuentros. Un día vinieron los hijos de Dios. En ese pasaje, los hijos de Dios no son los hombres, son los ángeles de Dios. Los llamó, vienen a rendirle cuenta. Y venía también Satanás ahí a arreglar cuentas, a explicarle al Señor cómo estaban las cosas. Así que él tenía acceso al cielo y hablaba con Dios. Entre ellos iba Satanás, y bueno, ya conocemos el diálogo que existe. Entonces, estos pasajes nos muestran que Satanás tenía acceso a la presencia de Dios, pero que eso solo ocurrió hasta la resurrección de Jesús. Claro, eso lo vamos a ver. Entonces, esto fue posible hasta la resurrección de Jesucristo, porque la batalla conocida como la batalla del Gólgota o la batalla del Calvario, el Señor triunfó sobre el diablo y sus demonios. Ese día hubo un triunfo. A mí me parece que debemos mirar ese versículo porque es muy, pero muy importante. Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Siga. Siguiente versículo. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Lo encontró? Eso dice. Triunfando sobre ellos los exhibió. Ahora, aquí hay un planteamiento muy importante. Y es que la Biblia nos muestra con claridad que siempre existió y todavía existe una batalla, una guerra espiritual. Y que Satanás y sus ángeles estuvieron todo el tiempo preparados para hacer guerra contra Cristo. Y claro, en una guerra tiene que haber un triunfador. ¿Lo encontró? Colosenses capítulo 2, 13 y 14 o hasta el 15. Voy a mirarlo aquí porque me parece que es importante contextualizarlo. Colosenses 2, 13 y 14. ¿Lo encontró? Sí. Bien.
Dice así: el versículo 15. Disculpe que no le di el 15, que era el fundamental aquí. Vuelvo a leerlo. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí está hablando del proceso legal, legítimo, de ese proceso que habla Isaías, que dice: tu pleito yo lo defenderé. Se trata de un pleito, de un proceso legal. ¿Qué pasó? En la cruz, el Señor, versículo 15, despojando a los principados y potestades. Despojarlos es quitarles las armas, quitarles el uniforme, presentarlos amarrados. El pasaje está tomado de las entradas de los gobernantes, generalmente de los generales de los ejércitos, de los emperadores, que tomaban a los principales de un país, al gobernante y sus ministros, les quitaban todo, hasta la ropa, los amarraban y los entraban a Roma en procesión, amarraditos. Era una procesión que hacían con ellos. Y aquí dice: despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que ellos fueron despojados y exhibidos. Hasta ese día tuvieron alguna potencia. Hasta ese día tuvieron algún poder. A partir de entonces, desde luego, el poder le fue quitado, no como acción, pero sí como legalidad. Le fue quitado el poder a Satanás y el Señor lo decidió públicamente. Si usted lee el Salmo 22, que es la profecía acerca de esa gran batalla, el Salmo 22 dice que le rodearon fuertes toros de Basán, que lo rodearon perros. Ahí ese pasaje se está refiriendo a los demonios y los trata como fuertes toros de Basán por la potencia que tenían, y los trata como perros por el daño que hacían. Pero el pasaje que hemos leído en Colosenses dice que el Señor los despojó a los principados y potestades y les quitó las armas en que confiaba y les quitó el uniforme y los quitó todo, los dejó desnudos sin potencia y los exhibió públicamente. Ese es el triunfo más grande. Triunfó sobre ellos en la cruz y además los exhibió. Así que hasta ese día tuvo entrada Satanás a hablar con Dios. A partir de ahí fueron echados a la tierra. Apocalipsis 12, 7, 8 y 9. Y quiero aclarar que estamos mirando Apocalipsis 12 a grandes rasgos, pero que si es posible, en una de estas secciones nos dediquemos a mirar Apocalipsis 12 porque está muy mal interpretado en el mundo secular. Vamos a oír lo que pasó según Apocalipsis capítulo 12, los versículos 7, 8 y 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Es importante que aclaremos lo que dice ahí. Ya no se halló más lugar para ellos en el cielo. Ya no pueden entrar al cielo. Este pasaje a grandes rasgos nos muestra
que Satanás y sus ángeles quisieron oponerse a la entrada triunfal de Cristo al cielo, y que vino Miguel y sus ángeles y pelearon y hubo una batalla y el Señor tuvo su entrada triunfal al cielo y se le cerró la puerta a Satanás. Ahora, quiero dejar claro que esa fue la batalla más grande. Sin embargo, el proceso continúa porque todavía Satanás no ha sido condenado. Aunque hubo un juicio, ese juicio fue sobre el pecado, pero no fue el juicio de definición de condena que va a haber contra Satanás, que ya leímos en San Judas, que están reservados esperando el día del juicio, y lo dice San Pedro también. ¿Cuándo se cumplirá esto? Ahora sí estamos mirando hacia el final de los tiempos, donde va a ocurrir eso, el juicio final. Es más, los santos, la iglesia, vamos a juzgar a esos ángeles caídos. Usted lo puede leer en 1 Corintios 7. ¿O no sabe que hemos de juzgar a los ángeles? No a los ángeles de Dios, sino a los ángeles caídos. Nos va a tocar a nosotros ayudar en ese juicio. El fin de todo eso, ¿hacia qué apunta todo eso? 1 Corintios 15, 28. Por favor, me lee ese pasaje. Pero luego de todas las cosas le estén sujetas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Este pasaje nos muestra que el Dios eterno, que comenzó en la eternidad con un proyecto, ese proyecto se terminará al final del tiempo, cuando la figura de hijo desaparecerá, cuando ya todo quedará recapitulado en Cristo, todo lo del cielo y lo de la tierra. Ya les expliqué la vez pasada y ahora les volví a explicar lo del cielo y de la tierra, recapitulado todo en Cristo, en el fin de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Desaparecerá todo y Dios volverá a su plena soberanía, a su imagen pura y santa y a su autoridad pura y santa, sin que nadie la haya cuestionado. Hasta ahí será donde estará todo recapitulado en Cristo. Por ahora ocurrió una gran batalla, ha habido una gran significancia para el ser humano y para el diablo y sus demonios. El ser humano en Cristo alcanza redención. El diablo ya no puede participar, no puede entrar al cielo. Cristo está sentado en el cielo hasta que se cumplan los tiempos. Luego vendrá el Señor a juzgar el mundo terrenal y el celestial. Entonces desaparecerá ya la figura. Ahí será el fin universal de estas cosas creadas. Y Dios, dice el pasaje leído, Dios será uno en todos. Así a grandes rasgos es lo de Dios. Se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios mediante, nos vemos la próxima semana y espero que, desde luego, si ustedes tienen inquietudes, puntos de vista diferentes, argumentado, podamos un día de estos sentarnos a argumentar y a mirar por las Sagradas Escrituras, para que lo que digamos esté fundado en la palabra de Dios. Me place haber estado con ustedes nuevamente en esta tarde y deseo de todo corazón que la bendición de Dios los acompañe a todos ricamente. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.